Mis hermanos, continuamos con nuestro estudio diario y para hoy nos corresponde Hebreos, el capítulo 3. Y nuestro tema de hoy, fijando nuestra atención en Jesús. ¿Por qué fijando nuestra atención en Jesús? Porque resulta que, aunque nos hemos convertido a una iglesia cristiana, muchas veces nuestra atención está desviada de Jesucristo. Pensamos en cualquier otra cosa, pero no en Jesucristo. Veamos, por favor, en Hebreos 3, el versículo 1. Por lo tanto, hermanos santos, ustedes que participan de una invitación que les llega del cielo, fijen su atención en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que nosotros confesamos. Dice que fijar nuestra atención en Jesús es una invitación que el mismo Dios nos hace. Es una invitación para que fijemos nuestra atención en Jesús. ¿Y por qué? Porque nuestra atención ha estado totalmente desvirtuada de Jesucristo. Muchas veces nos fijamos solamente en el pastor, muchas veces nos fijamos en hombres, nos fijamos en los milagros que Jesucristo ofrece, nos fijamos en tal vez las cosas bonitas que se realizan en un culto, tal vez simplemente nos congregamos porque nos gusta la alabanza, nos congregamos porque nos gusta el ritual como tal se celebra a nivel cristiano, pero nos hemos olvidado de esa persona maravillosa que es Jesucristo y nuestra atención ya no está enfocada hacia Él. De hecho, muchas de nuestras oraciones que levantamos no están enfocadas hacia Jesucristo, simplemente están enfocadas hacia nuestras propias necesidades, hacia nuestra propia conveniencia. Estamos centrando nuestra atención en lo que cada día necesitamos. Estamos centrando nuestra atención en lo que cada día sucede alrededor, pero no en Jesucristo. Y es algo hermoso que dice, es una invitación desde el cielo hacia cada uno de nosotros. Y es tan extraño pensar que aunque nos llamamos cristianos, no fijamos nuestra atención en Cristo. Cristianos solamente de nombre, porque a Jesucristo hace mucho rato que lo hemos dejado a un lado. Y hoy entonces esa invitación es para que nuestra atención nuevamente se centre en esa persona maravillosa, no solo en los milagros, sino en aquel que hace los milagros, aquel Señor que intercede por nosotros, aquel Salvador. Jesucristo quiere que nos acerquemos a Él, que seamos parte activa de la congregación, que estemos tan cerca de Él y que podamos disfrutar de su presencia, que podamos deleitarnos en Él. Pero no lo hacemos es porque nuestra atención está enfocada hacia diferentes cosas. ¿Y por qué es necesario o por qué es importante fijar nuestra atención en Jesús? Veamos en el versículo 2 y 3. Él fue fiel a Dios, tal como Moisés fue miembro fiel de la familia de Dios. Jesús es más importante que Moisés, porque el que construye una casa tiene más importancia que la misma casa. ¿Por qué fijar nuestra mirada en Jesús? ¿Por qué fijar nuestra atención en Jesús? Porque Jesucristo es ese vivo reflejo del Padre, es ese vivo reflejo de Jehová. Si centramos nuestra atención en Jesucristo, también lo haremos hacia nuestro Padre Celestial, hacia el Creador. Y vemos que Jesucristo fue ese gran ejemplo. Jesucristo fue ese gran ejemplo no solo para Moisés, como lo dice la palabra, sino para el resto de la humanidad. Su vida transcurrió en obediencia, su vida transcurrió en una entrega total al servicio y al amor de las demás personas. Jesucristo es el único intercesor y todo lo que hizo, lo hizo por agradar al Padre. Entonces, qué hermoso centrar nuestra atención en Jesús para poder imitarlo y poder utilizar ese ejemplo hacia nosotros. Qué hermoso poder decir que algún día vamos a llegar a esa estatura perfecta de Jesucristo. A veces creemos que es imposible, pero la palabra de Dios nos habla de que Él nos ha llamado a ser perfectos, de que Dios nos ha llamado a ser perfectos. Por tanto, sabemos que nos da la capacidad para hacerlo. Pero no lo logramos es porque nos hemos encerrado en nuestro propio egoísmo, nos hemos encerrado en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensamos y opinamos. Pero nos hemos olvidado de Jesucristo, nos hemos olvidado de sus obras maravillosas, de ese ejemplo que Él nos dio. Nos hemos olvidado de que Él, como el único Hijo de Dios, vino a entregar su vida por nosotros, que a Él no le importó nada, que Él dio esa obra de amor por nosotros y no le importó. Qué hermoso entonces poder fijar nuestra atención en Jesús y poder imitar sus pasos, poder seguir lo que Él hacía, poder también tratar de agradar al Padre tal como lo hacía Jesús. Dice que Él fue ese sumo sacerdote, que Él fue tan fiel a Dios y nos compara, dice, fue más fiel que Moisés. Claro,
Jesucristo fue más fiel que Moisés y más fiel que todos. Por eso es el intercesor y por eso se ganó el derecho de estar a la diestra del Padre. Por tanto, nosotros estamos entonces en esa invitación de fijar nuestra atención en Él, en lo que Él hizo, en lo que Él hace, en cómo Él se comportaba para poder nosotros imitarlo y seguirlo como ese buen ejemplo que Jesucristo nos dio. Como dice Magda, el problema de hoy en día como cristianos es que buscamos un beneficio de parte de Jesús, mas no seguir a Jesús. Lo que Jesucristo tenía en la antigüedad eran seguidores, discípulos, personas que querían parecerse cada día más a Él. El problema de hoy es que se desconoce tanto de Jesús que simplemente buscamos lo que Él nos da, lo que Él nos ofrece, y eso hace que suceda lo de Apocalipsis 3:20, que tenga que decirle a la iglesia: hey, yo estoy a la puerta, yo estoy afuera, ustedes adoran, ustedes hablan de mí, pero no estoy con ustedes. Amén. No es simplemente hablar de Jesucristo, no es simplemente llamarse cristiano. Jesucristo tiene que ser una realidad en nuestra vida. Jesucristo tiene que ser ese pilar principal en nuestra vida, en nuestro corazón. Lastimosamente el evangelio se ha convertido simplemente en un evangelio que está de moda. Todo el mundo quiere ser cristiano porque le agrada, porque le simpatiza las reuniones, porque hace amigos, porque tal vez siente que esa es su forma de suplir sus necesidades, pero se ha olvidado de Jesucristo. Y si el evangelio es una moda, sabemos que todas las modas, tarde o temprano, pasan. Todo lo que se pone de moda en un momento, al final siempre se termina olvidando. Y Jesucristo no puede ser una moda en nuestra vida. Jesucristo no puede ser algo pasajero. Jesucristo debe ser una constante siempre en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso debemos entonces fijar nuestra atención en Él para que así nuestra vida sea diferente, nuestra vida cambie. ¿Y cómo entonces demostrar o cómo llegar a que nuestra atención se fije en Jesús? Vamos a ver algunos pasos para eso, para que nuestra atención se fije en Jesús. Primero, cuando somos sensibles a su voz, en el versículo 8. No se opongan como antes, cuando se rebelaron contra él, el día en que lo pusieron a prueba en el desierto. Si queremos fijar nuestra atención en Jesús, lo primero que tenemos que hacer es tratar de ser sensibles a su voz, a la voz de Dios. Pero nos dice que no lo hagamos como sucedió en la antigüedad, como sucedió con el pueblo de Israel, que se apartaron de la voz de Dios. ¿Y por qué nos dice eso? Porque somos personas que estamos llevadas a eso, que por un momento tal vez escuchamos, pero que en otro momento nos olvidamos. Que si las cosas no son como nosotros queremos, no salen o no resultan como lo queremos, nos olvidamos entonces de Dios. Por eso nos dice, si queremos fijar nuestra atención en Jesús, debemos ser sensibles a su voz. Debemos permitir que Jesucristo nos hable. Debemos permitir que sea la voz de Jesús la que llegue a nuestra vida, a nuestro corazón. Pero si tenemos una vida alejada de oración, si tenemos una vida alejada de la palabra, nunca lo vamos a conseguir. Una clave para ser sensibles a la voz de Dios, primero es permitir que esa voz hable y es a través de su palabra. Cuando nosotros dedicamos tiempo a estudiar su palabra, cuando nosotros entendemos que la palabra significa que Dios y Jesucristo están hablando en nuestra vida. Cuando entendemos eso, entonces nuestra vida va siendo diferente, nuestra vida va transformándose y entonces podemos escuchar esa voz. Pero en la oración, ¿qué es lo que hacemos? Cuando decimos vamos a orar, hablamos de que la oración es una comunicación, pero simplemente la oración nuestra se ha convertido en un monólogo, donde somos nosotros los que hablamos y hablamos y hablamos y no permitimos que sea Jesús el que nos hable. Como estamos tan preocupados por nuestras necesidades, estamos tan preocupados por los milagros que puedan ocurrir en nuestra vida, no permitimos que la voz de Jesús hable a nuestra vida y hable a nuestro corazón. Por eso sucede entonces que tanto tiempo de cristianos, que tanto tiempo congregándonos en una iglesia y no hemos sentido a Jesús, no hemos sentido su presencia, no hemos sentido su voz, porque estamos muy alejados de esa vida como la que Jesucristo llevaba. Jesucristo, para poder escuchar la voz del Padre, Él se apartaba, Él se iba a diferentes lugares para poder estar en intimidad con el Padre, para poder levantar una oración, para poder también recibir esa voz del Padre y escuchar esa voz del Padre. Pero porque Él tenía ese momento de intimidad con Dios. Si nosotros no dejamos ese espacio para la intimidad con Dios, nunca vamos a escuchar su voz, nunca vamos a sentir su presencia. Y por eso entonces tenemos un corazón frío, por eso entonces, llamándonos cristianos, tenemos un corazón totalmente alejado de lo que Jesucristo quiere.
Si queremos fijar nuestra atención en Jesús, lo primero que tenemos que hacer es ser sensibles a su voz, dedicando tiempo a escucharlo y no solamente hablándole nosotros. El problema es que cada vez nosotros tenemos más sensibilidad a la voz del hombre y menos sensibilidad a la voz de Cristo, a la voz de Dios. Creemos más en las doctrinas que nosotros los hombres inventamos y creamos para distinguirnos de los demás. Hoy estamos más preocupados en no parecerme al grupo de al lado, en no parecerme a la iglesia de enfrente, que por escuchar la voz de Dios. Y por eso cada vez el hombre inventa más doctrinas y somos sensibles a esa voz del hombre, pero se nos ha endurecido el corazón en cuanto a la voz de Cristo. Amén. Entonces, si queremos fijar nuestra atención en Jesús, debemos ser sensibles a su voz. Segundo, debemos dejar lo malo atrás, en el versículo 12. Tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes esconda la maldad ni la falta de fe como para darle la espalda al Dios viviente. Nos habla de que en ninguno de nosotros haya maldad, que en ninguno de nosotros haya esas cosas desagradables ante Dios. Y algo que da como escalofrío ver, dice que leer, dice que ninguno de ustedes le dé la espalda a Dios. Y uno podría pensar, no, yo nunca le voy a dar la espalda a Dios. Cuando nosotros decimos ser cristianos o decimos ser creyentes, no, es que yo amo a Dios sobre todo. Tal vez nunca ha leído la palabra, tal vez nunca ha orado, pero dice amar a Dios. Y dice que nunca le demos la espalda. ¿Cuándo nosotros le damos la espalda a Dios? ¿Cuándo le estamos dando la espalda? Cuando permitimos que otras cosas estén por encima de Él. Cuando permitimos que tal vez esas costumbres, tal vez esas cosas que nos gustan tanto, estén por encima de Él. Dice que no permitamos que esa maldad esté en nuestro corazón. Y a veces podríamos decir, yo no soy malo, porque yo no mato, yo no robo, yo no cometo adulterio. Tal vez sí, no cometemos ese tipo de maldades, pero tenemos maldad en cuanto a cómo nos comportamos con las demás personas, tenemos maldad en cuanto a cómo nos referimos hacia alguien, tenemos maldad en cuanto a cómo nos acercamos a Dios. Decimos amar a Dios, decimos creer en Jesús, pero lo que menos hacemos es buscarle de corazón, lo que menos hacemos es levantar una oración para agradarle, levantar una oración para exaltar su nombre, sino que simplemente nos dedicamos a pensar en nosotros, y ahí estamos actuando con maldad. Cuando simplemente pensamos en nuestra conveniencia, cuando simplemente pensamos en lo que Jesucristo me puede ofrecer, ahí estoy actuando con maldad, porque me olvido de ese Jesús, me olvido de su esencia, me olvido de lo que Él hace y de lo que Él nos enseña. Ahí estoy actuando con maldad y le estoy dando la espalda a Dios. Y qué triste es decir que en muchos de nuestros actos le hemos dado la espalda a Dios. Es triste pensar que tal vez Dios está ahí tan contento, tan dispuesto a abrazarnos, tan dispuesto a darnos su amor, y nosotros ¿qué hacemos? Darle la espalda. Y si no, pensemos en tal vez en alguien que nosotros queremos mucho, en un ser querido que tal vez sea muy importante para nosotros, y que nosotros vayamos con toda la alegría a abrazarlo, que vayamos tal vez con todo el entusiasmo a darle un beso, y que esa persona simplemente dé la espalda y se vaya. Qué triste que sería para nosotros, ¿cierto? Esa misma tristeza siente Dios, esa misma tristeza siente Jesús. Él está ahí a la puerta, dispuesto a que le abramos nuestro corazón, pero es triste saber que esa puerta nunca se abre. Es triste saber que Jesucristo se queda ahí golpeando la puerta y nuestro corazón nunca se abre. Que no estamos dispuestos a dejar las cosas atrás, que no estamos dispuestos a dejar nuestras costumbres, que no estamos dispuestos a pagar un precio. Entendemos que Cristo pagó un precio y creemos que con eso es suficiente. Y nosotros no estamos dispuestos a hacer nada para acercarnos y para tener o poder poner nuestra mirada en Jesús. No, simplemente queremos que las cosas se hagan conforme a lo que nosotros pensamos. Lo interesante de este versículo, como nos dice Magda, es que no va dirigido al inconverso, no va dirigido al mundo, a los de afuera, va dirigido al pueblo de Dios, que es a quien le está diciendo, no me des la espalda, no sigas haciendo lo malo, porque como dice Pablo, muchos predicamos la palabra, pero por muchas razones, y muchas de esas razones lastimosamente no son la que Cristo quiere, que todo el mundo sea salvo, y hablábamos en muchas otras ocasiones. Los cristianos peleamos tanto por ser salvos y juzgamos a otros que porque no creen como yo creo ya está condenado. Luchamos tanto por una salvación y hablamos tanto de una salvación, y aquí vivimos en un infierno.
¿Por qué? Porque no hemos entendido la verdadera misión de Jesucristo, porque no hemos entendido lo que Jesucristo en verdad quiere con cada uno de nosotros. Amén. Como tercer punto, debemos estar seguros de compartir de Jesús, en el versículo 6. Pero Cristo dirige la casa de Dios como un hijo fiel. Somos la familia de Dios siempre y cuando nos mantengamos seguros y confiados de hablar abiertamente de la esperanza que tenemos. Nos dice que hacemos parte de la familia de Dios, pero ¿cuándo? Cuando estamos confiados y seguros y cuando hablamos abiertamente de esa esperanza en Jesús. Dice que debemos estar seguros de compartir de Jesús. Pero ¿realmente estamos compartiendo de Jesús? ¿Realmente estamos hablando abiertamente de Él? No, en muchas ocasiones no. Lo que hacemos es hablar de los milagros que Él hace. Lo que hacemos es hablar de la prosperidad que vamos a tener. Lo que hacemos a veces hablar de que si nos hacemos cristianos, nuestra vida va a estar sin problemas. De que si nos hacemos cristianos, vamos a conseguir un trabajo, vamos a tener dinero. Se habla de prosperidad, se habla de éxito, se habla de tal vez de cómo salir adelante, pero se ha olvidado esa esencia principal del Evangelio, que es Jesucristo. Se ha olvidado de hablar de Jesucristo. Y si no, pensemos en todas las palabras que decimos en el día y analicemos cuántas de esas palabras son para hablar de Jesús. Cuántas de esas palabras realmente son para compartir de ese Jesucristo que vino a salvarnos. Muy seguramente son muy pocas o ninguna. Y si hablamos de algo, no hablamos de Jesús. Hablamos de la iglesia, hablamos de la congregación, hablamos del pastor, hablamos de cómo es el rito en la iglesia, de cómo es la alabanza, hablamos de lo que Dios nos ha dado, pero realmente no hablamos de quién es Jesús, no hablamos de que es ese intercesor, de que es ese salvador, no hablamos de que es ese amigo, ese compañero, no hablamos de que en Él podemos descansar y confiar. Nos olvidamos de esas cualidades bonitas de Jesús, simplemente hablamos de lo que nos rodea, tal vez de la doctrina, tal vez de cómo somos, de cómo nos comportamos. Y es más, ni siquiera hablamos, lo que decía nuestro pastor, ya ni siquiera nos hemos dedicado a hablar de la doctrina, sino que nos hemos dedicado a pelear entre doctrinas, a decir cuál doctrina es mejor. Y cada persona tira por su lado. Y esta es mi doctrina, y yo hago esto, y yo hago aquello, y soy el mejor y me voy a salvar. Y el otro también dice, esta es mi doctrina, y yo hago esto, y lo aquello, y ustedes son los que se van a condenar. Pero, ¿dónde está Jesús en esa conversación? ¿Dónde está realmente ese Jesucristo? ¿Dónde está realmente ese Salvador? Ya no está en nuestras conversaciones. Si queremos que nuestra atención esté fijada en Jesús, si queremos que Él sea real en nuestra vida, tenemos que cambiar esa forma de hablar, tenemos que cambiar esa forma de actuar y entender que Jesucristo es más que una doctrina, Jesucristo es más que una iglesia de 4 paredes, Jesucristo es más que un milagro. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Jesucristo lo es todo para nosotros. Pero como ya no queremos seguir, no queremos entender lo que la palabra nos dice, no queremos escuchar, ya no somos sensibles a su voz. Y por eso el versículo comenzaba este capítulo con ese primer versículo en el que dice, es una invitación del cielo a que fijemos nuestra mirada en Jesús, a que fijemos nuestra atención en Jesús, porque realmente nuestra atención está totalmente desviada. Nuestra atención está enfocada en quién sabe qué cosas, pero menos en el que debe ser, que es Jesucristo y su palabra. Como nos dice Magda, ¿qué tanto nosotros hablamos de Jesucristo? Viene a ser igual a cuando nosotros tenemos nuestro papá físico aquí en la tierra. Una cosa es hablar acerca de nuestro Padre, de lo que Él es, de cómo lo amamos. Cuando nosotros hablamos de nuestro Padre aquí en la tierra, nos une a todos los hermanos. Pero cuando nosotros hablamos de lo que nos va a dejar nuestro Padre, cuando Él se muera, divide. Y antes de que Él se muera ya están en guerras. Y muchos están peleando por cosas que todavía ni siquiera han recibido. Hablar acerca de nuestro Padre nos une en ese amor por Él. Hablar de lo que Él nos va a dar nos divide, nos separa. Y eso mismo sucede en lo espiritual. Hablar simplemente de milagros, hablar de lo que vamos a recibir, hablamos de cuál es la iglesia que más milagros hace, divide el cuerpo de Cristo. Y cada vez nos peleamos como perros rabiosos por un alma, como un perro se pelea por un pedazo de carne. Pero no hablamos de las maravillas de nuestro Jesús, de tan bueno que es Él.
eso nos uniría. Hablar de las maravillas de Jesús por ser Él, como es Él, nuestro hermano mayor, quien dio la vida por nosotros, nos uniría. Pero cuando hablamos simplemente de lo que vamos a recibir, lamentablemente nos separa. Y hoy hay más iglesias separadas las unas de las otras, y hay más guerras entre los grupos cristianos que las guerras que se ve allá afuera en el mundo. Amén. Y como iglesia no estamos llamados a contender con los demás, no estamos llamados a hacer peleas entre el mismo cuerpo de Cristo, todo lo contrario, estamos llamados a ser unidos, a hablar de ese Jesús y a compartir lo que Jesucristo hizo por nosotros, a disfrutar de esa salvación todos unidos y en paz. Por eso el cuarto punto dice, animar a otras personas. En el versículo 13, la parte A, al contrario, anímense unos a otros todos los días. Animar. En otras versiones dice exhortar. Cuando leemos y dice exhortar, creemos que es regañar, creemos que es contender, creemos que es pelear. Pero exhortar dice es animar. Animar a otras personas a que sigan a Jesús, animar a otros a que también fijen su mirada en Jesús. Pero ¿cómo hacerlo si nosotros mismos no tenemos nuestra mirada en Jesús? ¿Cómo animar a otros si nosotros no lo hacemos? Dice que estamos invitados a animar a otros, pero antes de animar a otros tenemos que animarnos nosotros mismos y seguir a Jesucristo y entender que Él es real y hablar de sus maravillas, ser sensibles a su voz. Cuando yo logro eso, cuando yo logro esa cercanía con Jesús, cuando yo me deleito en su presencia y cuando a través de una oración puedo sentir que Él está ahí, que Él es real, entonces puedo animar a otros. Entonces puedo decirle a otra persona, mira, Jesús es verdadero, Jesús existe, Jesús transforma nuestra vida, Jesús es el que quiere que vivamos bien aquí en la tierra. No solamente nos ofrece una salvación después de la muerte, sino que también nos ofrece una vida de bendición aquí. Ahí entonces tenemos nosotros la capacidad de animar a otros. Cuando experimentamos de manera propia esa cercanía con Jesús, cuando estamos experimentando una bonita relación con Jesús, ahí puedo animar a otros, ahí puedo exhortar a otros a que se acerquen a Jesús. Pero si no tengo ni idea de lo que es eso, si no tengo ni idea cómo es acercarse a Jesús, si nunca he tenido una experiencia cercana con Él en la oración, ni mucho menos en la palabra, no puedo animar a otros, no puedo exhortar a otros. Si quiero exhortar a otros, si quiero animar a que otros se acerquen a Jesús, debo empezar por mí mismo y debo empezar acercándome a Cristo a través de esa oración, a través de la alabanza, a través de ese estudio con la palabra, dejar que Él hable a mi vida, dejar que su palabra transforme mi corazón y entonces mi vida es transformada, mi vida es cambiada y puedo también animar a otros a que sigan a ese Jesucristo, que fijen su mirada en ese Cristo en la cual yo estoy fijando mi atención también. Como dice Magda, cada vez que nosotros en la calle nos encontramos con alguien y nos dice que tanto hacer ahora es cristiano, ¿nosotros qué hacemos? ¿Lo animamos, lo exhortamos, le decimos que bien, siga adelante, siga creyendo en Cristo? ¿O simplemente nosotros lo hacemos sentir más culpable que salvo? ¿Cuántas veces nosotros somos los culpables de que esas guerras mismas entre las iglesias? Nos encontramos con alguien cristiano, pero nosotros no lo acercamos a Cristo, lo acercamos a nuestra iglesia, lo acercamos a los hombres, mas no a Dios. Y por eso cada quien se pelea por su lado, como si esto fuera un gran pastel y cada quien lucha por su porción. Todos luchamos por la salvación. Qué bueno que nosotros como cristianos nos convirtiéramos en esas personas exhortadoras, animadoras, que cuando alguien habla con nosotros sienta que le vuelve la vida a su cuerpo, que cuando alguien habla con nosotros sienta que su vida tiene un propósito. Amén. Quinto punto, debemos aprovechar el día a día. En el versículo 13, la parte B, dice, mientras todavía existe ese hoy, dice el versículo, al contrario, anímense unos a otros todos los días, mientras todavía existe ese día hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. Dice, ayudarse. ¿Cuándo? ¿Mañana, pasado? No, dice, ahora, mientras exista hoy, mientras podamos hacerlo. Debemos aprovechar ese día a día. ¿Cuándo buscar a Jesús? A veces decimos, no, es que yo soy muy joven. Yo cuando sea más adulto, cuando ya esté viejo, entonces lo voy a seguir. No, nos dice ahora, mientras se pueda hacerlo, mientras sea hoy.
Otros dicen, no, es que cuando ya me canse de las fiestas, cuando ya me canse de las cosas del mundo, entonces voy a seguir a Jesús. No es suficiente. Dices, mientras todavía exista hoy, mientras todavía esté ese hoy, para mí, ese hoy para mí, ese hoy para los demás. Afuera hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y podemos aplicarlo en la vida con Cristo. ¿Por qué esperar al día de mañana para buscarlo? ¿Por qué esperar para el día de mañana para levantar una oración? Hay personas que dicen, no, cuando yo esté al borde de la muerte, entonces me arrepiento y ya. ¿Qué sabemos si realmente vamos a tener esa oportunidad de arrepentirnos? ¿Qué sabemos si realmente vamos a tener ese tiempo? O si la muerte nos sorprende antes de lo que pensamos. A veces queremos compartirle a alguien y decimos, no, pues todavía no es el momento. Creemos que no es el momento y decimos, no lo voy a hacer, lo hago mañana, lo hago pasado. ¿Y qué sabemos si ese hoy no va a terminar para nosotros o ese hoy no va a terminar para esa persona? Dice, debemos aprovechar ese día, debemos aprovechar mientras sea hoy para levantarnos y acercarnos a Jesucristo. No esperar a que el tiempo pase, no esperar a que venga alguien y me lo diga, no esperar a que las cosas se pongan peor en nuestra vida, sino que aprovechar ese momento. Si estamos en un momento de dificultades, pues aprovechemos ese momento de dificultad para acercarnos a Jesús. Pero si estamos en un momento en el que nuestra vida está en bendición, también aprovechemos ese momento para decirle a Jesucristo gracias. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que haces. Aprovechemos ese momento para compartirle a otra persona. Aprovechemos ese momento para decirle a otra persona, mira, Cristo está ahí, Cristo te está llamando. Ábrele la puerta de tu corazón. No esperemos a que el tiempo pase, no esperemos a que los días pasen, porque muy seguramente cuando ya reaccionemos va a ser muy tarde. Dice que es hoy, mientras exista el hoy para nosotros, debemos aprovechar esa cercanía con Jesús y debemos darlo a conocer. Como dice Magda, entonces cada día es importante para nosotros. No podemos esperar a un mañana que posiblemente nunca va a llegar. Debo buscar a Cristo hoy y debo hacer que las personas busquen a Cristo hoy, porque hay muchas personas, como dice Magda, que dicen, no, hoy no voy a disfrutar el día, mañana voy. Pero hay otros cristianos que igual nosotros decimos, hoy no voy a compartir, comparto mañana. ¿Y cuántos de nosotros nos ha pasado que cuando por fin nos animamos y vamos a compartirle a esa persona ya ha fallecido, esa persona ya no existe? Pero nunca nos atrevimos porque tuvimos miedo o nunca nos atrevimos porque teníamos pereza y simplemente ese día no estábamos con disposición de evangelizar, de discipular. Ese día no amanecimos con ganas de repartir o entregar un volante, un tratado, y simplemente dejamos que ese día, que tal vez era ese día, pase. Amén. Entonces vemos que fijar nuestra atención en Jesús también es hacer que otras personas fijen esa atención en Jesús. Es hacer que otras personas también crean y entiendan quién es Jesús y que aprendan a amarlo, que aprendan a acercarse a Él. Y es tan importante este trabajo que debemos hacerlo siempre. Sexto punto, que debemos estar firmes hasta el final. En el versículo 14. Tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene, pero si es que seguimos firmes hasta el final con la misma confianza que teníamos al principio. Qué hermoso poder decir que es un privilegio. Si conocemos de Cristo, si estamos cerca de Él, si disfrutamos de su presencia, es un privilegio para nosotros. Es un regalo de Dios hacia nosotros. Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo a que muriera por nosotros, a que diera su vida por nosotros. Es un regalo que Él nos dio, es un privilegio. Pero es triste pensar que muchos de nosotros hemos desperdiciado ese privilegio, hemos tirado a la basura ese regalo. Dice que debemos mantenernos firmes hasta el final. A veces creemos que es difícil y decimos, no, es que es difícil. Y de hecho muchas personas han iniciado un camino con Jesús o han iniciado en el cristianismo, pero la corriente del mundo los arrastró nuevamente hacia el mundo. Otra vez se volvieron hacia atrás. ¿Por qué? Porque no estuvieron dispuestos a dejar las cosas atrás, no estuvieron dispuestos a dejar las cosas del pasado, porque no estuvieron dispuestos a sujetarse a Dios ni a Jesucristo, no estuvieron dispuestos a obedecer. Entonces se volvieron hacia atrás. Y Cristo nos hace ese llamado, que debemos estar firmes hasta el final. ¿Para qué estar firmes? ¿Para qué? Para poder disfrutar ahora eso que Cristo nos ofrece, para poder disfrutar una vida en bendición con Cristo.
y que después podamos disfrutar también esa salvación, esa vida eterna. Jesucristo es tan generoso que no solamente pensó en esa vida eterna, Dios es tan generoso que no solamente pensó en darnos una vida eterna, a esperar a que la muerte nos alcance, no, sino que ahora podemos disfrutar eso, que ahora podamos tener una buena relación con Jesús, y de esa relación con Jesús vamos a tener también una buena relación con nuestros familiares, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Eso es lo que la generosidad de Cristo, la generosidad de Dios hacia nosotros. Pero nosotros no queremos. Lastimosamente nos acostumbramos a vivir mal. Nos acostumbramos a vivir en dificultades, en problemas. Nos acostumbramos a vivir siempre amargados. Cuando nos damos cuenta que servir a Cristo, que fijar nuestra atención en Él, poder disfrutar de su presencia, es un privilegio, algo maravilloso que Dios nos ha regalado. Y por tanto debemos aprovecharlo, debemos disfrutarlo. ¿Cuántas personas hay que tal vez este día ya no se levantaron? ¿Cuántas personas hay que tal vez hoy ya amanecieron muertas o amanecieron enfermas y ya no pueden disfrutar eso que Dios nos ha permitido vivir a nosotros? Si nosotros tenemos esa oportunidad de servir a Cristo, de tener su presencia, de deleitarnos en Él, aprovechémosla, porque es un privilegio. Y un privilegio significa que no todos tienen esa oportunidad. Tener un privilegio significa que estoy marcando una diferencia, que muchas personas no van a tener esa oportunidad. Y si nosotros hoy tenemos ese privilegio de conocer a Jesús, de escuchar su voz, qué hermoso poder aprovecharlo, qué hermoso poder sentirlo, qué hermoso poder decir gracias, qué hermoso poder hablarle a otra persona de ese Jesucristo. Dejemos ya de pensar entonces y de fijar nuestra mirada en nuestra conveniencia, en los milagros, en las doctrinas, en pelear por lo uno, en pelear por lo otro. No, ya basta de eso. Cristo quiere que vivamos unidos y tengamos esa cercanía con Él, que disfrutemos de lo que Él nos ofrece en paz, con gozo, en alegría. Pero es nuestra decisión si queremos hacerlo, es nuestra decisión. Si seguimos nuestra atención fijada en las cosas, digamos, en las añadiduras, nunca vamos a tener una vida en bendición. Si nuestra mirada sigue puesta en qué es lo que voy a recibir, pues nunca voy a conformarme, porque entre más reciba, más voy a querer. Si nuestra mirada sigue pensando en cuántas personas traigo a la iglesia, pues nunca voy a estar satisfecho, porque entre más personas lleguen, más personas quiero que entren al lugar. Pero si en cambio fijo mi mirada en Jesús, si entiendo que Él es ese intercesor, que Él es ese hermano mayor, que Él está ahí dispuesto siempre a amarnos, a cuidarnos, que dio su vida por nosotros, que está no solamente para darnos esa salvación más allá de la muerte, sino que también ha venido para que tengamos una vida en abundancia, que vivamos una vida en bendición, entonces nuestra vida cambia, entonces nuestra vida va a ser una vida con gozo, una vida llena de alegría, y nuestra familia, nuestro hogar también se va a ver reflejado en eso. Dejemos ya de mirar lo que no nos conviene, dejemos ya de poner nuestra atención en cosas vanas, pongamos nuestra atención en el que verdaderamente importa, que es Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, Magda. ¿En quién depositamos nuestra mirada? Es el mensaje de esta mañana, y me quedo con ese versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Si esta mañana has oído la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Cada día, cada mañana tenemos la oportunidad de oír la voz de Dios, tanto en las cosas de afuera, en el mundo, en la naturaleza, los animales. Dios nos habla de mil maneras y de muchas formas y a través de muchas personas. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Lastimosamente muchos de nosotros los cristianos estamos tan preocupados en recibir milagros que no tenemos tiempo de oír la voz de Dios. Si tú te la pasas solamente lamentándote porque Dios no te escucha, porque Dios no hace el milagro que tú tanto anhelas, si tú simplemente buscas a Dios en oración para lamentarte de tu condición, lastimosamente nunca vas a poder escuchar la voz de Dios. Estamos tan ocupados hablando que no tenemos tiempo para escuchar. No solamente pasa en lo espiritual, sino en lo secular. ¿Por qué tenemos tantos problemas con nuestros hijos? ¿Por qué tenemos tantos problemas con nuestra esposa, con nuestro esposo? Porque nosotros estamos tan ocupados hablándoles, nos gusta hablar hasta por los codos. Pero ¿qué es lo que no nos gusta? Escuchar.
y eso mismo pasa con Dios. Le hablamos cantidad de cosas y sobre todo porque los cristianos manejamos un concepto muy reducido de lo que es en realidad la definición de oración. Para todo cristiano orar es simplemente hablar y como es hablar, solo hablamos. Y cada vez que oramos, hablamos y hablamos y hablamos, nos quejamos, nos lamentamos delante de Dios que no nos permite escuchar su voz. Escucha su voz y vas a ver qué bendición vas a tener en este día. Si vas a orar este día, si en esta mañana te vas a postrar a orar, no te lamentes, no te quejes, tan simplemente escúchalo. Él tiene algo importante para ti. Él algo importante tiene para tu familia. Simplemente escucha la voz maravillosa de Dios y tu vida será transformada. Ese es el mensaje de esta mañana. Los esperamos en nuestra próxima emisión, el día de mañana también en este mismo horario, en nuestro devocional. Palabras de vida que nos ayudan a tener una vida de excelencia. Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima emisión. Mis hermanos, continuamos con nuestro estudio diario y para hoy nos corresponde Hebreos el capítulo 3 y nuestro tema de hoy, fijando nuestra atención en Jesús. ¿Por qué fijando nuestra atención en Jesús? Porque resulta que, aunque nos hemos convertido a una iglesia cristiana, muchas veces nuestra atención está desviada de Jesucristo. Pensamos en cualquier otra cosa, pero no en Jesucristo. Veamos, por favor, en Hebreos 3, el versículo 1. Por lo tanto, hermanos santos, ustedes que participan de una invitación que les llega del cielo, fijen su atención en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que nosotros confesamos. Dice que fijar nuestra atención en Jesús es una invitación que el mismo Dios nos hace. Es una invitación para que fijemos en diferentes cosas. ¿Y por qué es necesario o por qué es importante fijar nuestra atención en Jesús? Veamos en el versículo 2 y 3. Él fue fiel a Dios, tal como Moisés fue miembro fiel de la familia de Dios. Jesús es más importante que Moisés, porque el que construye una casa tiene más importancia que la misma casa. ¿Por qué fijar nuestra mirada en Jesús? ¿Por qué fijar nuestra atención en Jesús? Porque Jesucristo es ese vivo reflejo del Padre, es ese vivo reflejo de Jehová. Si centramos nuestra atención en Jesucristo, también lo haremos hacia nuestro Padre Celestial, hacia el Creador. Y vemos que Jesucristo fue ese gran ejemplo. Jesucristo fue ese gran ejemplo no solo para Moisés, como lo dice la palabra, sino para el resto de la humanidad. Su vida transcurrió en nuestra atención en Jesús. ¿Y por qué? Porque nuestra atención ha estado totalmente desvirtuada de Jesucristo. Muchas veces nos fijamos solamente en el pastor, muchas veces nos fijamos en hombres, nos fijamos en los milagros que Jesucristo ofrece, nos fijamos en tal vez las cosas bonitas que se realizan en un culto, tal vez simplemente nos congregamos porque nos gusta la alabanza, nos congregamos porque nos gusta el ritual como tal se celebra a nivel cristiano, pero nos hemos olvidado de esa persona maravillosa que es Jesucristo y nuestra atención ya no está enfocada hacia Él. De hecho, muchas de nuestras oraciones que levantamos no están enfocadas hacia Jesucristo, simplemente están enfocadas hacia nuestras propias necesidades, hacia nuestra propia conveniencia. Estamos centrando nuestra atención en lo que cada día necesitamos. Estamos centrando nuestra atención en obediencia. Su vida transcurrió en una entrega total al servicio y al amor de las demás personas. Jesucristo es el único intercesor y todo lo que hizo, lo hizo por agradar al Padre. Entonces, qué hermoso centrar nuestra atención en Jesús para poder imitarlo y poder utilizar ese ejemplo hacia nosotros. Qué hermoso poder decir que algún día vamos a llegar a esa estatura perfecta de Jesucristo. A veces creemos que es imposible, pero la palabra de Dios nos habla de que Él nos ha llamado a ser perfectos, de que Dios nos ha llamado a ser perfectos. Por tanto, sabemos que nos da la capacidad para hacerlo. Pero no lo logramos es porque nos hemos encerrado en nuestro propio egoísmo, nos hemos encerrado en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensamos y opinamos, pero nos hemos olvidado de Jesús, en lo que cada día sucede alrededor, pero no en Jesucristo. Y es algo hermoso que dice, es una invitación desde el cielo hacia cada uno de nosotros. Y es tan extraño pensar que aunque nos llamamos cristianos, no fijamos nuestra atención en Cristo.
cristianos solamente de nombre, porque a Jesucristo hace mucho rato que lo hemos dejado a un lado. Y hoy entonces esa invitación es para que nuestra atención nuevamente se centre en esa persona maravillosa, no solo en los milagros, sino en aquel que hace los milagros, aquel Señor que intercede por nosotros, aquel Salvador. Jesucristo quiere que nos acerquemos a Él, que seamos parte activa de la congregación, que estemos tan cerca de Él y que podamos disfrutar de su presencia, que podamos deleitarnos en Él. Pero no lo hacemos es porque nuestra atención está enfocada hacia